¿Y si te dijera que tu bondad está debilitándote poco a poco? No porque ayudar esté mal, sino porque ayudar se convirtió en tu única forma de evitar desaparecer. Ya diste demasiado, demasiado tiempo, demasiada energía, demasiada comprensión. Y con cada gesto, una parte de ti se fue desgastando en silencio, hasta que un día tuviste que mirar alrededor y te diste cuenta de que nadie estaba ahí por ti. Nadie te sostuvo con la misma fuerza. Nadie preguntó si tú realmente estabas bien. En ese momento surgió una duda incómoda. ¿Será que ser bueno no es suficiente? ¿Será que te enseñaron a dar pero olvidaron enseñarte a protegerte? Este vídeo no critica la bondad, sino el uso ingenuo de ella. Está en contra de la idea de que entregarse sin límites es virtud. Está en contra del autoabandono silencioso escondido detrás de tu amabilidad. Maquiavelo no te diría que seas cruel, te diría que seas estratégico. Porque en un mundo donde todos están buscando algo, la bondad sin conciencia no es nobleza, es exposición vulnerable. Si alguna vez sentiste que tu generosidad fue ignorada, si alguna vez experimentaste un vacío profundo después de ayudar a alguien, si alguna vez deseaste desaparecer solo para ver si alguien te extrañaría, entonces este vídeo fue hecho especialmente para ti. Hay una frase que nunca te dijeron, pero que fue sembrada dentro de ti, desde muy temprano. Si tú eres bueno, te van a querer. No hacía falta que alguien la pronunciara en voz alta. Estaba en la forma en que te aplaudían cuando callabas, en la manera en que te abrazaban solo después de que cedías, en cada vez que una lágrima tuya fue ignorada, pero tu sonrisa forzada fue celebrada como virtud. Desde pequeño te entrenaron para desaparecer en los demás. Ser bueno, para muchos, no fue una elección, fue una estrategia inconsciente de supervivencia emocional. Y así nació el buenito, ese personaje que siempre cede, que prioriza las emociones ajenas por encima de las propias, que se siente valioso solo cuando sirve, porque cuando eras tú mismo, con rabia, con límites, con tristeza, el afecto se retiraba, la atención desaparecía, el mundo parecía volverse frío e impenetrable. Entonces aprendiste a reprimir para ser amado, a dar antes de que te pidan, a decir sí mientras tu cuerpo gritaba no, a callar para no molestar, a comprender incluso cuando te herían. Y con el tiempo, esa estrategia se volvió identidad. Ya no eras alguien que elegía ser bueno, eras alguien que no sabía ser otra cosa. Lo que el mundo llama bondad, muchas veces es solo hiperadaptación emocional. Cuando el niño o la niña se da cuenta de que solo es aceptado si agrada, su mente aprende a anticipar las necesidades ajenas como una forma de control. Ser necesario, ser aceptado, ser útil, ser querido. No es amor. Es miedo al rechazo camuflado de ternura. Y lo más trágico es esto. El buenito no puede parar de dar porque cree que si deja de hacerlo, desaparecerá. Nuestra sociedad aplaude a los buenos, siempre que no incomoden. Nos venden una bondad silenciosa, sacrificada, constante. Pero cuando esa bondad exige algo a cambio, cuando pide ser cuidada, cuando muestra sus heridas, entonces la llaman dramática, excesiva, egoísta. Es ahí donde el buenito se vuelve prisionero de su propia imagen. No puede colapsar, no puede enojarse, no puede poner límites. Tiene que seguir siendo bueno, incluso si eso lo está matando por dentro. Muchos de los que hoy se sienten invisibles empezaron siendo niños extraordinariamente perceptivos. Notaban el estado emocional de sus padres, se hacían cargo del dolor de otros. Aprendieron a amar sin ser vistos. Y ahora adultos siguen esperando que alguien note todo lo que entregan, pero casi nadie lo nota. Porque el mundo no premia al que da sin condiciones, premia al que da con conciencia, al que da sin desaparecer. No naciste para sostener a todos, no viniste a este mundo para cargar las emociones ajenas como castigo. Te hicieron creer que ser bueno era lo mínimo, pero lo que realmente te estaban diciendo era: no molestes,
No ocupes espacio, no seas problema. Y tú lo creíste, y te moldeaste. Y así, poco a poco, tu bondad se convirtió en un contrato no verbal. Yo me anulo, y a cambio, ustedes me aceptan. Pero ese contrato nunca fue justo. Este capítulo no es para que odies tu bondad, es para que la desinfectes, para que entiendas que detrás de cada sí que dijiste sin querer, hay una historia que merece ser contada, una tristeza que necesita ser escuchada, y un tú que aún no sabe cómo existir, si no está ayudando a alguien más. Pero ese tú existe, y vamos a encontrarlo. Cuando tú te esfuerzas por ser bueno, piensas que el mundo va a devolverte lo mismo. Piensas que la gente va a notarlo, que van a agradecer, que van a cuidar de ti como tú cuidas de ellos. Pero hay algo que nadie te dijo. El mundo no percibe tu bondad como tú la sientes. La percibe como necesidad, como miedo, como una grieta. Y en un mundo donde todos, aunque no lo admitan, están jugando a protegerse primero, las grietas no despiertan ternura, despiertan estrategias. Cada gesto amable habla un idioma, pero ese idioma cambia según el oído que lo escucha. Cuando alguien da demasiado sin pedir nada, sin límites, sin pausa, sin voz propia, el subconsciente de los demás no lo traduce como nobleza, lo traduce como carencia. El exceso de bondad, cuando es constante y desprovisto de autodefinición, activa una lectura automática. Esta persona necesita algo de mí. Está buscando aprobación. Es manejable, y lo que es manejable deja de ser respetado. Maquiavelo nunca dijo que el mundo es cruel, dijo que es humano, y que en la naturaleza humana la mayoría elige lo que le conviene, antes que lo que es justo. Entonces, cuando alguien se presenta como infinitamente disponible, infinitamente comprensivo, infinitamente dócil, la mente estratégica no piensa, ¡qué buena persona! Piensa, puedo ir más lejos con él, puedo equivocarme y seguirá ahí. Puedo usarlo como amortiguador emocional, y lo hace, no por maldad pura, sino porque sabe que puede. Lo irónico es que cuanto más intentas ser bueno para ser amado, más te vuelves invisible. Cuanto más cedes, menos impacto tienes. Cuanto más paz ofreces, menos te respetan en los momentos de tensión. Porque la percepción es un juego brutal. Quien no impone límites no es visto como compasivo, es visto como incapaz de hacerlo. Y esa incapacidad se asocia en lo más profundo del cerebro social con debilidad, con sumisión, con falta de poder personal. Tú crees que estás mostrando empatía, pero ellos ven necesidad. Tú crees que estás ofreciendo apoyo, pero ellos sienten que estás rogando atención. Tú crees que estás amando, pero ellos sienten que te estás regalando. Y en un mundo hipercondicionado por la apariencia de fortaleza, la fragilidad emocional, cuando no, está protegida, no conmueve, incomoda. Por eso tantos buenos son desplazados, porque el brillo de su entrega no impacta, cuando está cubierto por la sombra de su autoabandono. El problema no es que seas bueno, es que no tienes armadura, y el mundo sin armadura no te escucha, te usa, te ignora, te reemplaza. Porque ser bueno sin estructura es como regalar agua en medio del mar. No tiene valor, porque abunda, porque no se valora lo que no implica esfuerzo mantener. Y tú no solo das agua, das tu fuente entera, das hasta que te secas, y el día que no puedes más nadie entiende por qué. Nadie sabe cuánto dolió llegar ahí. Él nunca diría que seas cruel, diría que no seas transparente con tu fragilidad, que no muestres tu necesidad como una virtud. Porque el que parece necesitar pierde poder, y en un mundo de apariencias, la percepción de poder es más importante que el poder mismo. La bondad, si quiere ser efectiva, tiene que vestirse de contención, de autodefinición, de conciencia, porque sin eso se vuelve ruido blanco, presencia muda, energía que no transforma. Una de las cosas más peligrosas de la bondad constante es que te vuelve predecible, y lo predecible no genera respeto, no, genera impacto. No se considera porque en la psicología social
El que siempre dice sí, pierde el valor de su afirmación, pierde la tensión del misterio, pierde la capacidad de sorpresa, y sin eso, te vuelves fondo. No figura. Estás, pero ya no cuentas. Tú piensas que ayudar genera amor. Pero lo que realmente genera amor es el equilibrio. El otro está observando todo el tiempo. ¿Cuánto puedes dar sin romperte? ¿Dónde está tu límite? ¿Reclamas lo que mereces? ¿Te retiras cuando no eres valorado? Si no lo haces, el otro, inconscientemente, te pone en otra categoría. No como enemigo, sino como recurso. Y un recurso no es amado, es utilizado. Este capítulo no quiere que dejes de ser bueno. Quiere que empieces a observar lo que tu bondad genera afuera. No basta con tener buenas intenciones, hay que comprender el lenguaje que la sociedad escucha. Y en ese idioma, la sobrebondad sin límite se traduce como inseguridad. Es hora de reaprender a comunicar poder, no a través de la dureza, sino a través de la claridad emocional. Porque solo cuando puedes decir no con paz, tu sí empieza a tener peso. Hay un error que se repite en las almas generosas: confundir virtud con obligación. Creer que si no son siempre buenas, si no comprenden, si no se sacrifican, si no extienden la mano incluso cuando no tienen fuerzas, entonces son malas personas. Pero hay otra forma de ver el mundo, una que no se enseña en las escuelas, una que no aplauden en los discursos, una que se susurra en los pasillos del poder. Maquiavelo no odiaba la bondad, solo entendía su lugar. Para Maquiavelo, la verdadera virtud no era la bondad ciega, era virtud, la capacidad de actuar con audacia, flexibilidad y astucia según lo que el momento exige. A veces, eso implicaba ser generoso, otras veces inflexible y otras simplemente invisible. La pregunta no era ¿qué es lo correcto?, sino ¿qué mantiene mi centro de poder y coherencia interna intactos? Porque cuando das sin medir, cuando ayudas sin estrategia, cuando te abres sin observar al otro, dejas de ser virtuoso y te conviertes en sacrificable. Nos han enseñado a ver la bondad como la cima moral, como si fuera lo más elevado que un ser humano puede alcanzar. Pero en el tablero de la vida real, la bondad constante y desprotegida es vista como anestesia. Adormece al otro, le transmite que no hay consecuencias, que todo es permitido contigo, que puedes absorber todo sin quebrarte, y cuando el otro lo cree, deja de cuidarte, porque asume que tú lo harás por ambos. Si Maquiavelo estuviera a tu lado, no te pediría que seas cruel. Te pediría que observes, que dejes de vivir como si el mundo operara con la misma moral que tú, porque no lo hace. Te diría, sé bueno, pero solo cuando ser bueno fortalezca tu posición. No como cálculo frío, sino como preservación de tu integridad. Porque una bondad que se regala en cualquier terreno termina pisoteada por quienes solo entienden el lenguaje del poder. Muchos que usan a los demás se esconden tras máscaras de empatía. Saben que parecer buenos es más útil que serlo, entonces se vuelven encantadores, sensibles, atentos, solo para abrir tus puertas. Y tú, que eres genuino, no entiendes cómo alguien puede usar la bondad como disfraz. Pero esa ingenuidad cuesta caro, porque mientras tú crees que el mundo premia la intención, otros ya están manejando percepciones. En ese juego, el que no sabe ocultar su centro queda expuesto. La bondad es un acto poderoso, pero solo si lo eliges desde la libertad, no desde el miedo. Ser bueno con quien puede dañarte no es noble, es peligroso. Ser bueno con quien no. Valor no es amor, es desangramiento. Ser bueno todo el tiempo no es virtud, es falta de estrategia. Y sin estrategia la bondad se vuelve un arma contra ti. Maquiavelo te haría una pregunta simple. ¿Tú eliges tu bondad o ella te elige a ti? Porque si no puedes dejar de ser bueno, aunque duela, aunque agote, aunque te destruya, entonces no es virtud, es compulsión. Y una compulsión, por más hermosa que parezca, siempre encierra una herida. Decir no
también puede ser un acto de amor, porque protege tu centro, porque enseña al otro que también tienes límites y porque define tu valor. En cambio, decir sí todo el tiempo no es generosidad, es miedo al conflicto, y el miedo al conflicto te vuelve predecible, y lo predecible nunca es respetado. En todo vínculo existe una regla tácita: el que menos teme perder tiene más poder. Y si tú muestras que nunca te irías, que nunca soltarías, que siempre entenderás, entonces la balanza se inclina y tu voz pierde fuerza, porque, sin el poder de retirarte, tu presencia se vuelve garantizada. Y lo garantizado no se agradece, se da por hecho. Muchos creen que el mundo está dividido entre buenos y malos, pero no es así. Está dividido entre los que eligen sus máscaras y los que no saben que llevan una. Maquiavelo no quería que seas falso, quería que seas consciente. Y la conciencia, en un mundo inconsciente, es el acto más revolucionario de poder silencioso. No dejes de ser bueno, pero nunca olvides que la bondad sin conciencia es sumisión disfrazada. Y tú no viniste a este mundo para someterte. Viniste para existir con dignidad, incluso si eso significa aprender a decir, hoy no, ya no más. Hay un momento que llega sin avisar, una especie de vértigo existencial. Te ves ayudando a alguien, una vez más, escuchando, conteniendo, sosteniendo, como siempre. Y de repente, una voz interna te susurra, ¿y si no quiero? ¿Y si ya no puedo? Pero no dices nada, sonríes, asientes, das, porque dentro de ti algo dice que si dejas de hacerlo, algo peor va a pasar, no afuera, adentro. Pocas personas se atreven a mirar esta verdad incómoda, que gran parte de lo que llamamos bondad no es otra cosa que miedo profundamente camuflado, miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazado, miedo a que, si no eres útil, dejarás de existir en el mapa emocional de los demás. Dar entonces no es elección, es mecanismo, es reflejo condicionado, como una máquina entrenada a responder siempre con sí. Incluso cuando todo dentro de ti grita basta. Muchos de los adultos que hoy no saben poner límites fueron niños que crecieron con padres emocionalmente impredecibles, padres que estaban, pero no del todo, que amaban, pero con condiciones, que solo validaban cuando uno era funcional, silencioso, fuerte. Entonces el niño aprendió que sentir era peligroso, que enojarse era traicionar, que mostrarse era molestar, y desarrolló una estrategia brillante para sobrevivir: ser útil, ser bueno, ser invisible, no para manipular, sino para no desaparecer. Ese niño creció y ahora vive en un cuerpo adulto que sigue buscando aprobación. Cada vez que alguien se enoja contigo, el niño se activa. Cada vez que alguien se decepciona de ti, el niño siente que el mundo se desmorona. Y tú te apuras a arreglarlo todo, a pedir perdón por sentir, a volver a ser el que da, el que calma, el que nunca molesta, porque ese niño cree que si no hace eso, el amor se va. Pero hay una emoción que no desaparece, solo se oculta, solo se pudre: la rabia. Esa rabia que nunca pudiste expresar, porque desde pequeño entendiste que enojarte era peligroso, que te hacía malo, que hacía que los otros se alejaran. Entonces aprendiste a tragarla, a convertirla en sonrisa, a transformarla en comprensión infinita. Pero la rabia no se va, se acumula, se convierte en fatiga, en tristeza profunda, en sensación de injusticia existencial. Con el tiempo, esa acumulación genera una creencia brutal: yo no tengo derecho a pedir, yo tengo que entender siempre. Yo soy el fuerte, yo me adapto, yo puedo solo, y te convences de que eso es madurez, de que eso es virtud, pero no lo es exilio emocional, es vivir una vida donde todos tienen permiso para sentir, menos tú. El resultado es este ciclo: das demasiado, no recibes lo mismo, te sientes vacío, dolido, enojado, te culpas por sentir eso, te esfuerzas más por ser bueno, y vuelves a empezar.
una espiral de desgaste afectivo donde tu existencia depende de cuánto puedas dar y nunca de cuánto puedes ser. Desde fuera pareces ejemplar. Eres el que siempre escucha, el que nunca explota, el que sostiene todo sin quejarse. Pero por dentro hay un niño gritando, un adulto agotado y una vida vivida a medias, porque nada de eso fue amor. Fue estrategia inconsciente, fue hipervigilancia emocional convertida en personalidad. Carl Jung lo decía claramente: lo que no se hace consciente se convierte en destino. Si tú niegas tu rabia, tu tristeza, tu deseo de ser cuidado, seguirás dando desde la carencia, desde la herida, desde el pánico a no ser suficiente. Y eso no es amor, es esclavitud emocional con buena reputación. ¿Quién serías si dejaras de ayudar por un tiempo? ¿Quién quedaría si no fueras el que resuelve, el que calma, el que contiene? ¿Quedaría alguien o solo silencio? Si esa pregunta te asusta, entonces es urgente que empieces a responderla, porque tú vales más que tu utilidad. Tú eres más que tu capacidad de entender a todos. Y si no lo ves tú, nadie lo verá. Este capítulo no busca que te enfrentes al mundo. Busca que te mires sin filtros, sin excusas, sin cuentos morales, porque debajo de tu bondad hay una historia que no fue escuchada. Y esa historia no se reescribe con más gestos, se reescribe con verdad. Y la verdad más incómoda, la que inicia todo, es esta: no sabes quién eres, o si no estás ayudando a alguien, y eso tiene que cambiar. Hay una versión de ti que aún no conoces, una versión que dice sí porque quiere y no porque teme, una versión que ayuda sin vaciarse, que comprende sin excusarlo todo, que ama sin desaparecer. Esa versión no es menos buena, es más libre, y la libertad, aunque asusta, es la única base real de toda bondad duradera. Durante años te enseñaron que ser bueno es no enojarse, no molestar, no decir que no tener necesidades, no dejar de dar, pero eso no es bondad. Eso es condicionamiento emocional. La verdadera bondad no nace del miedo, nace del centro, de un yo que se conoce, que se cuida, que se elige, y desde ahí puede dar. No para ser aceptado, sino porque ya se acepta a sí mismo. Ser estratégico no significa manipular, significa discernir. Elegir cuándo dar, cuánto dar, a quién dar y desde dónde. No toda mano extendida merece tu energía. No todo dolor ajeno es tu responsabilidad. No todo conflicto necesita tu paz. A veces, la forma más elevada de amor es un límite. A veces decir basta es más generoso que seguir sosteniendo. Porque cuando tú te abandonas a ti mismo para cuidar al otro, ambos pierden. Hay un poder silencioso en quien sabe decir no sin culpa, sin excusas, sin largas explicaciones. Un no que no se justifica, que no hiere, que simplemente se sostiene. Ese no comunica algo más profundo. Me veo, me valoro, me respeto. Y cuando tú te tratas así, enseñas al mundo a tratarte igual. Imagina vivir con esta regla interna: no voy a dar lo que no puedo sostener. No voy a ayudar donde no soy cuidado. No voy a quedarme donde mi presencia se da por sentada. Ese pacto no te hace menos compasivo, te hace más íntegro, porque la compasión sin integridad se vuelve autoabandono, y tú ya no viniste a este mundo a repetir ese ciclo, redefinir la generosidad. La generosidad real no es infinita, tiene bordes, tiene ritmos, tiene pausas, y dentro de esos bordes florece, porque solo alguien que se cuida profundamente puede cuidar sin volverse esclavo del gesto. El mundo no necesita más mártires, necesita personas completas, personas que dan sin sangrarse, que acompañan sin perderse, que aman sin anularse, en un mundo que premia la frialdad emocional, la velocidad, la indiferencia. Ser bondadoso desde la conciencia es revolucionario. Es mirar al otro y decir: te veo y aún así me elijo. Te ayudo, pero no me abandono.
te escucho, pero no me olvido de mi propia voz. Eso no es egoísmo, es soberanía afectiva. La soberanía es magnética. A partir de hoy, cada vez que vayas a ayudar, pregúntate, ¿estoy eligiendo esto? ¿O estoy repitiendo un patrón? Si la respuesta es elección, sigue. Si es miedo, detente. Porque cada sí no dicho desde la conciencia es un no que le estás diciendo a ti mismo. Y tú ya sufriste demasiado en nombre de otros. Cuando dejas de vivir para ser aceptado, empiezas a vivir para ser real. Y cuando eres real, no todos se quedan, pero los que se quedan te ven. Y esa mirada, la que no exige nada, la que no manipula, la que no castiga tu autenticidad, esa mirada vale más que 1000 aprobaciones falsas. Porque mientras tú seas tu último lugar seguro, mientras tú no necesites vaciarte para sentir que existes, mientras tú puedas mirarte sin desprecio, ya nadie podrá usarte disfrazado de amor. Y eso es el verdadero poder. Si este video te tocó, no es por las ideas, es porque, en algún lugar dentro de ti, sabes que llevas demasiado tiempo desapareciendo para ser querido. Ya entendiste que no se trata de dejar de ser bueno, sino de empezar a ser bueno contigo también, y que tu valor no está en cuánto puedes dar, sino en cuánto puedes sostenerte sin traicionarte. Si alguna parte de esta historia fue un espejo para ti, deja en los comentarios: la bondad sin límites también es una forma de abandono. Tu testimonio puede ser el inicio del despertar de alguien más. Y si este tipo de contenido te hace bien, si te confronta, te libera o te ayuda a mirar distinto, suscríbete,